En el cerco de Meaux, llevado a cabo por Enrique V, este príncipe recibió la noticia del feliz alumbramiento de su esposa, que acababa de dar a luz a un príncipe que reinó después con el nombre de Enrique V. Este convertía entonces a Isabel en suegra y abuela a la vez de los monarcas ingleses, lazos mucho más halagadores para ella que los que la unían al desgraciado delfín al que no cesaba de perseguir. Con motivo de este nacimiento, Isabel ordenó en París fiestas soberbias, que se renovaron en julio de 1421 cuando la reina de Inglaterra, recuperada de su parto, fue a reunirse con su marido en Francia. Entonces, a pesar de su miseria, a pesar de los males que le oprimían, el tímido habitante de París se vio obligado a celebrar fiestas inigualables en honor de un rey que detestaba y de la mujer de este rey, hija de la que causaba todos sus males. Se representó en un teatro levantado en el Palacio de Nesle una obra sobre la vida de Monseñor San Jorge, caballero y patrón de Gran Bretaña, comedia que duró 2 días. A la llegada de esta joven princesa se destacó, como algo singular, los 2 mantos de armiño que llevaban en la parte delantera de la litera. Después de estas fiestas, queriendo celebrar Enrique a su vez otras a causa del mismo acontecimiento, estableció lo que nuestros antiguos reyes llamaban una corte plenaria. Un festín magnífico se sirvió en el gran salón del Louvre, lo que daba ocasión a los franceses de comparar, a su gusto, el Fausto insolente de su nuevo rey con la amenidad, la afabilidad de sus antiguos monarcas. Mezcló a las muestras de una alegría fingida los suspiros de una añoranza más verdadera y sobre todo más sincera que las vanas demostraciones de una dicha cuya fuente no estaba en su corazón. Volviéndose sus ojos hacia la triste morada de su verdadero príncipe se llenaban de lágrimas, al verle, humilde espectador de estas fiestas indecentes, carecer de lo más preciso. Oh, monstruo, única causa de estos dolorosos contrastes. ¿No sentiste ningún remordimiento? Ninguno, ninguno sin duda. El remordimiento conduce con frecuencia a la virtud, y tu corazón estaba demasiado lejos de ella. Algunas memorias secretas consignan que un hombre disfrazado la abordó en una de estas fiestas y le dijo al oído, ¿no se arrepentirá nunca Atalia de atormentar a Joas? Solo me arrepiento de haberte dejado con vida, respondió Isabel, reconociendo al señor que le hablaba así como uno de los más firmes partidarios de la antigua facción orleanista, y como no me gustan los remordimientos prosiguió, sufre tu destino. Le mandó detener en el acto y le encarceló hasta el fin de sus días. Pero tenía que tronar al fin en su alma este grito terrible del remordimiento, se despierta siempre cuando las pasiones se adormecen. Quedaban aún nobles corazones franceses en la capital. Una mujer pues casi siempre se enciende en el alma ardiente de las mujeres esta especie de valentía que conduce a los grandes crímenes o a las grandes virtudes, como si la naturaleza, prodigándoles todos sus dones, quisiese aún, a fin de compensar nuestro dominio, conceder a esta obra maestra de su poder todo cuanto tiene que aumentar el suyo. Una mujer, en fin, la mujer de un armero, concibió el proyecto de abrir las puertas de París al valiente hijo de su verdadero soberano. Falló el golpe, y esta infortunada, entregada a la justicia del rey de Inglaterra, fue a recibir únicamente de las manos de Dios las palmas que conceda la virtud indomable. Pereció en el patíbulo. ¿Cuántas veces la inocente encuentra en la revolución el primer escalón del templo y de la gloria? Varios de sus cómplices perecieron con ella. Este acto verdaderamente patriótico solo valió a los habitantes de París nuevas cadenas, y las precauciones que se tomaron al respecto estuvieron marcadas con la más detestable tiranía. Fue un sacerdote quien reveló este noble proyecto y quien por consiguiente lo hizo fracasar. ¿Por qué se encuentran con tanta frecuencia ministros del Señor enemigos de su príncipe? Se olvidan de que este príncipe, concedido por el mismo cielo, se convierte en su imagen en la tierra. ¿Acaso es porque querrían reinar solos que se declaran enemigos del poder del rey? Porque, soberanos en lo espiritual y súbditos en lo temporal, tratarán de quimérica toda autoridad que no sea la suya. Si es esto, ¿cómo se tiene que vigilar esta casta en el interior de un estado? Pero volvamos, sin dejar de quejarnos, a la triste obligación en que nos encontramos, que nos obliga a emplear únicamente el pincel del crimen, cada vez que tenemos que describir el temible carácter de Isabel. Oh mujer demasiado célebre. ¿Por qué no lo fuiste alguna vez por tus virtudes? Su relato dulcificaría al menos la penosa tarea del escritor que, teniendo que ofrecerte tal como fuiste, solo cuenta con horrores que describir. Recordaremos que el duque de Bourgogne se había casado con la princesa Michelle, una de las hijas de la reina, y Carlo V.
Esta mujer adorada por su esposo hacía de él absolutamente cuanto ella quería. La reina temía que el afecto que Michelle sentía por el delfín, su hermano, operase entre este heredero de la corona y Felipe una reconciliación que desde entonces haría perder a Isabel todas las esperanzas de fortuna que fundaba en el monarca inglés, que sería muy pronto expulsado del reino si los asuntos del joven Carlos se arreglaban. Como consecuencia, la diestra Isabel colocó cerca de la duquesa de Bourgogne, su hija, a una cierta dama de Biesville que informaba a la reina de todo. Desde el momento en que, por medio de fieles referencias, la dama de Biesville puso en conocimiento de la reina que el deseo de este acercamiento tan temido era vivamente solicitado por la princesa Michelle, órdenes muy severas le fueron dadas, y su espantoso resultado fue el envenenamiento de esta hija tan diferente de su odiosa madre y adornada con todas las buenas cualidades que la hacían querida por su esposo y por sus súbditos. Se encarceló primeramente a la dama de Biesville, debido a una orden muy diplomática de la reina, pero muy pronto la soltaron, por medio de una segunda orden, como puede imaginarse fácilmente. Fuese como fuese, la muerte de Michelle rompía todos los lazos que podían reunir un día los dos partidos y se cumplían favorablemente los deseos de Isabel, obra maestra de atrocidad sin duda, puesto que este monstruo envenenaba a su hija con el único fin de precipitar a su hijo en el seno de la desgracia y de la miseria. Pero la mano del cielo iba a quitarle muy pronto a esta criatura odiosa el fruto que esperaba conseguir con todos sus crímenes. El que se los inspiró, aquel en el que se fundaba toda su esperanza estaba a las puertas de la tumba. Enrique se encontraba en Melun, se preparaba para correr en socorro del duque de Bourgogne para terminar de aplastar al delfín, cuando sintió dolores tan vivos que fue necesario transportarle en una litera al torreón de Vincennes, donde murió a causa de una fístula, enfermedad cuya curación no conocían todavía los médicos. Apenas supieron que estaba en peligro, Warwick y Bedford llegaron inmediatamente, y entre sus manos el monarca expiró tras decir sus últimas voluntades. La más clara y la expresada con más fuerza fue la de socorrer siempre al duque de Bourgogne y no reconciliarse jamás con el delfín. Dejaba a Felipe la regencia del reino de Carlos V, y si se negaba, al duque de Bedford. Entregó la del reino de Inglaterra a su otro hermano, el duque de Gloucester. Apenas estuvieron hechas estas disposiciones, expiró con toda la firmeza de un héroe, pero sin duda no con esta tranquilidad de conciencia que, siendo únicamente el fruto de la virtud, no podía ser el patrimonio de un hombre que oponía la fuerza en lugar del derecho legal, el artificio y el fraude en lugar de la sinceridad y la verdad, de un hombre que acababa de apoderarse impunemente de lo que no le pertenecía y se convertía por esta usurpación en la segunda causa de todas las desgracias de Francia. Cuando el duque de Bourgogne regresó para asistir a sus exequias, se le ofreció la regencia del reino según el testamento. Pero a pesar de las vivas insistencias de la reina, rehusó. Estoy perdida, se dijo Isabel, no tengo ningún sostén. Al menos ¿por qué no acepta él esta regencia para cedérmela después inmediatamente? Pero parecía ser que después de la muerte de la princesa Michelle, el interés que Felipe se tomaba en los asuntos de la reina no era el mismo. El crimen se equivoca a veces en sus cálculos y lo que se cree obtener de él se convierte con harta frecuencia en remordimientos. Ojalá pudiese grabarse esta verdad en el alma de todos los malvados que quieran cometerlo, sí, ojalá pudiese imprimirse en ella para siempre tanto para su propia tranquilidad como para la de sus desgraciadas víctimas. Felipe otorgó la regencia al duque de Bedford, al que se reconoció sin contradicción. Pero lo que consoló a la reina fue que la muerte de Enrique, lejos de fortalecer el partido del delfín, convirtió sus infortunios en más rápidos y más activos. El duque de Bretagne le abandonó, y parece ser que la reina fue la única causa de esta deserción. Al no poder conservarle sus enemigos, disminuía, al menos, el número de sus amigos. Cuando la venganza no puede extenderse, trata de apaciguarse con lo que le queda. Todas estas diferentes cosas no contribuían al retorno de la salud de Carlos. Este desgraciado monarca languidecía a ojos vistas, se unía a su delirio ordinario unos ataques de una cuartana, cuyos accesos se redoblaban. La reina creyó que había llegado el instante en que iba a verse privada de un esposo que le era necesario en el descrédito en que empezaba a caer, y cuya idea no podía superar sino por medio de este fantasma de autoridad del que podía conseguir aún alguna ventaja. Por otra parte, se daba cuenta de que cuanto más se aumentase el peligro de perder al rey, más la posición del delfín mejoraría,
Estaba demostrado que tan pronto como este príncipe reemplazase a su padre, la reina sería exilada. Había hecho demasiado daño a este hijo y al Estado para que pudiesen concederle gracia. Tales combinaciones bastaban, para una cabeza como la de Isabel, para empujarla a cometer un último crimen que la libraría, al menos, del hombre que más temía y más odiaba en el mundo. Había recurrido tantas veces al veneno que temía convertirse en sospechosa si realizaba otra tentativa de este género. Imaginó, pues, para hacer perecer a su hijo un medio bastante horrendo sin duda, pero del que podía fiarse más. Sabiendo que el Delfín tenía un gran consejo en La Rochelle y que con motivo de esta ocasión se construía una sala en los amplios graneros de la casa más grande de la ciudad, recordó el rasgo execrable de Nerón al construir el anfiteatro de Cirenes, que mandó edificar de manera que se derrumbase en el momento en que estuviese lleno, y desde este instante, seducida por este horror, se decidió a imitarlo. Recordaremos al llamado Leclerc quien, algunos años antes, tras introducir al duque de Bourgogne en París, sirvió también los intereses de la reina en Tours, y quien, como recompensa a todas estas acciones, obtuvo un cargo entre los servidores del rey. A este hombre creyó Isabel que podía confiar la ejecución de su detestable proyecto. Tras cubrirle de oro, le mandó dirigirse secretamente a La Rochelle, encareciéndole que trabase amistad con el constructor de la sala, que se preparara y que le llevase como consecuencia a este arquitecto algunos planos que pudiesen convenir al proyecto de que se trataba. Pero Leclerc tembló de horror cuando la reina se explicó. Este hombre pudo por despecho, por sistema quizás, abrir las puertas de París a los borgoñones, pudo por afecto a la reina serle muy útil en Tours, pero estaba muy lejos de todo eso el crimen propuesto. Convencido, sin embargo, de que una negativa le expondría a perder su vida, y de que, por otra parte, puede salvar al Delfín aparentando consentir en cooperar a su muerte, lo acepta todo y parte. A uno llegar, habla con el arquitecto, y le revela lo que se espera de él. Es preciso, dijo Leclerc al artesano, que la sala se derrumbe y que se salve el Delfín. Sentís horror como yo del crimen que se nos propone, y tenéis que ayudarme a paralizar sus efectos. Temo que vamos a exponer a mucha gente, pero podemos disminuir el peligro a fuerza de precauciones. Nada nos preservará de la ira de la reina si no aparentamos cumplir sus deseos. Todo salió como lo concibió el valiente Leclerc, pero no como lo había hecho la temible Isabel. La butaca del Delfín, colocada en la parte de la sala que estaba sostenida por una gruesa pared, hizo que el príncipe permaneciera en el aire, mientras que todo se derrumbaba a su alrededor. Debido a las preocupaciones de Leclerc y el arquitecto, solo murieron 2 personas. Sin embargo, a su regreso Leclerc fue mal recompensado. Isabel le acusó de debilidad, de traición y, temerosa de que hablase, le encerró en la Bastilla, donde hubiese perecido sin duda si el Delfín, una vez en el trono, no hubiese escuchado las reclamaciones de este desgraciado que lo confesó todo, puesto que ya no tenía que temer nada de Isabel, que ya no existía por aquel entonces. Nota 61. Véanse los registros y otros papeles de la Bastilla depositados en tiempo de la Revolución en los jesuitas de la calle San Antonio y consultados por nosotros en 1790. Fin de nota. No obstante, el estado del rey era todos los días más grave. Este infortunado príncipe exhaló al fin su último suspiro el 20 de octubre de 1422 en el Palacio de Saint-Paul, donde había relegado a su reducida corte cerca de él. Ni un príncipe asistió a sus funerales. Y lo que es más indecente y más extraordinario, ni siquiera se encontró en sus arcas con que pagar sus exequias. El Parlamento tuvo que intervenir y dio la orden en virtud de la que los muebles del difunto serían vendidos para sufragar los gastos de su entierro. Esta fue la deplorable situación en la que murió este buen príncipe, justamente amado por sus súbditos, que le nombraron Le Bien Aimé, habiendo mostrado durante toda su vida más virtudes que vicios, aliado fiel, buen padre, esposo sensible, amigo constante y generoso, pero desgraciadamente entregado por ternura y por ceguera a la mujer más indigna, y digno de compasión por los males que la atormentaban sin cesar. No supo ni pudo superar la debilidad que le hizo cometer tantos errores, ni dar impulso a las virtudes que tenían necesariamente que asegurarle en la posteridad el rango de uno de nuestros mejores soberanos. La multitud del pueblo que siguió al cortejo fúnebre hizo resonar los aires con sus gemidos, tan digno de compasión como el mismo monarca. Las lágrimas de este buen pueblo se derramaban igualmente por sus propios males y por los de su querido rey. Los oradores pueden exaltar en la tribuna las cualidades del príncipe que pierden,
pero ningún elogio es tan sincero ni tan emocionante como las lágrimas del pueblo. A causa de estas lágrimas tan preciosas y tan dulces, el Eterno Hacedor concede, al príncipe que consigue que las derrame, la recompensa celeste que promete a la virtud. No les dice a los reyes cuando comparecen a los pies de su trono: si algunos aduladores os alabaron, sois digno de mí, sino que si han sido llorados por sus súbditos les dice: colocaos a mi derecha, porque erais mi imagen en la tierra. Cuando el cuerpo de Carlos fue depositado en Saint-Denis, en su última morada, el heraldo que había gritado en la iglesia: rogad por el alma de Carlos V, gritó en el mismo instante: viva Enrique de Lancaster, rey de Francia y de Inglaterra. Entonces el duque de Bedford, que reemplazaba a su hermano, entró en la capital, precedido de una espada desnuda que él mandó llevar. Semejante acción no había sido practicada nunca por nuestros soberanos, y llenó al pueblo de temor y de terror. Al encontrarse los intereses de la reina unidos a los de Inglaterra, tenemos que darnos cuenta de que hizo todo lo que pudo para apresurar la ejecución del Tratado de Arras y de sus cláusulas subsiguientes. Con motivo de esto, mientras se coronaba el delfín en Poitiers, Isabel empujaba al duque de Bedford a que convocase a todos los grandes de la nación para hacerles comprender que en virtud de este tratado al que había consentido Francia entera tenían que perseguir a todos los asesinos del duque de Bourgogne cuya cabeza se encontraba el delfín. Lo que existía de más distinguido se reunió, pues, en el gran salón del Parlamento, y allí el duque regente mandó proclamar, que habiendo nacido un príncipe llamado Enrique V, fruto del matrimonio de la princesa Catalina con el rey de Inglaterra últimamente muerto en Vincennes, a este único príncipe pertenecía la corona de Francia y de Inglaterra, por la exclusión del supuesto delfín Carlos, cuya exclusión tenía que subsistir con toda su fuerza, así como el juicio que le había sido notificado, trato merecido en sobremanera por el crimen de asesinato con respecto al duque de Bourgogne, del que el supuesto delfín se había convertido en notorio culpable. La renovación del juramento ya pronunciado fue la consecuencia de esta convocatoria, y todos los órdenes del Estado lo pronunciaron individualmente ante el canciller. Esta deliberación con todas sus firmas se llevó enseguida a Londres y se comunicó a la reina Catalina y a su hijo. ¡Qué triunfo para Isabel! Es así como esta mujer atroz satisfacía su odio y su venganza contra un desgraciado hijo, despreciando las leyes de la naturaleza y las constituciones del reino. Así es, decimos, cómo cimentaba su vergüenza propia y la de la nación que regía, por indigna que fuese de este honor. Todo esto estrechó entre el duque de Bedford e Isabel unos lazos, que fueron mejor cimentados todavía por la alianza de la princesa Margarita, viuda del delfín Juan, con este duque. Que se callen, pues, los que dicen que existía una gran frialdad entre la reina y el regente, debido a que, pretenden, el agradecimiento es una virtud nula entre soberanos. Ciertamente, puede ser, y no lo dudamos, que todo cuanto forma estrechos lazos entre particulares no tenga fuerza en política, pero las leyes de esta misma política santifican muy pronto las virtudes cuando éstas son útiles a los intereses de los príncipes. Lo más espantoso en todo esto es que las guerras civiles continuaban desgarrando a Francia. Carlos VII trataba de recuperar provincias y Bedford se apoderaba por su parte de todo lo que el delfín no podía proteger. La más extrema barbarie mancillaba todos estos triunfos, se degollaba a los prisioneros, se ocupaban las guarniciones con la espada en mano, y la sangre, en una palabra, corría abundantemente en todas partes. Sin comercio, la guerra está muy lejos de lo que puede hacerlo florecer, y si los soberanos, que quieren realmente el bien de los pueblos que el cielo les confía, calculasen lo que sirve mejor los intereses de estos pueblos, el comercio que lo reaviva todo o la guerra devastadora, quizá ese sacrificarían su ambición. Sin industria, en los campos de batalla solo se necesita la de saber llevar las armas, que, una vez en reposo, inutilizan a quien no pudo mostrar otro talento. Sin agricultura, el labrador inquieto o abandonado por sus hijos, no se atreve ya a confiar a la tierra simientes cuyo fruto no está seguro de recoger. Si algo consuela de las desgracias de una guerra con el extranjero, es que al menos la sangre que derramamos no es la de nuestros compatriotas, pero cuando es preciso derramar la de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, cuando la ciudad que quemamos encierra los más dulces objetos para nuestro corazón, cuando los gritos que llegan hasta nosotros pueden ser los de nuestros hijos, cuando los gemidos que nos desgarran los exhala quizás el seno que nos ha llevado o el que tenía un día que perpetuar nuestra existencia,
qué amargas son las lágrimas que semejantes plagas nos hacen verter y qué culpables son los instigadores de estos crímenes. A pesar de la retirada en la que la reina pareció sepultarse, es cierto que el duque de Bedford la había encargado sordamente de la deserción del duque de Bretagne y que el ardiente deseo de perjudicar a su hijo le hizo tomar una importante participación en las negociaciones que decidieron por fin a este duque a renunciar a la alianza con Carlos VII y a jurar fe y homenaje al rey de Inglaterra. Incluso parece ser que realizó un viaje a Rennes con esta intención, lo que sin duda, como lo hemos observado ya, era el golpe más traidor que pudiese asestar en contra de su hijo. Pero Isabel, cuyo odio contra este hijo nada lograba saciar y a la que desesperaba todo cuanto no tendía este objeto sagrado para ella, se afligía infinitamente al ver que, a medida que el partido inglés se afianzaba en Francia, el duque de Bedford hacía sentir su superioridad al duque de Bourgogne, hasta tal punto que éste, bueno, importante y generoso, empezaba a avergonzarse de la alianza que había contratado. No había ni una sola de estas reflexiones que no le condujese al deseo de reconciliarse con el delfín, y cuántos peligros correría entonces la instigadora de todas estas perturbaciones. Uno se sirve de los traidores cuando los necesita, tenía que pensar, pero se les pierde porque se les teme cuando dejan de sernos útiles. Ay, un nuevo temor se añadió a los de Isabel cuando vio a esta célebre Juana, la mujer más singular de su siglo, tras haber superado la debilidad de Carlos VII, conducirle triunfalmente a los pies de los altares de Reims donde la corona que le era debida iba a colocarse al fin en su cabeza por mano del ministro de los cielos. Pueden juzgar fácilmente aquí la inquietud que un acontecimiento semejante le causó, así como al duque de Bedford cuya pena crecía todavía en razón de las pérdidas cotidianas que experimentaba el partido inglés, primero por la deserción prodigiosa de los soldados de estas tropas, después por el retraso del duque de Gloucester en enviar los socorros que prometió al regente. Estas circunstancias, y sobre todo la coronación de Carlos, reanimaron la valentía de los habitantes de París, y se dieron cuenta de cómo se aumentaba muy pronto lo que se llamaba aún el partido del delfín. El duque de Bourgogne, solicitado por el regente, se dirigió a la capital. Se celebraron primeramente unas conferencias secretas en el Palacio de Saint-Paul, donde se encontró Isabel cuya elocuencia empleó todos los medios para que se dieran cuenta de lo necesario que era hacer desaparecer a esta Juana quien decía había seducido el espíritu de su hijo hasta el punto de llevarle cogido de la mano, por decirlo así, a esta fatal coronación. Se trató luego de reanimar en París el celo de los restos del partido borgoñón, así como el odio jurado a los Armagnacs. Se emplearon todos los medios para lograrlo, arengas, sermones, emisarios que se mezclaban con el pueblo quien, siempre engañado, pareció consentir a la fuerza cuanto se le exigía para el duque de Bourgogne y para los ingleses. Citamos únicamente estas nuevas tentativas de los enemigos de Carlos VII para dar a conocer la participación de Isabel en todo esto, aunque los historiadores, mal informados y copiándose unos a otros, hayan querido persuadirnos de que se había dedicado entonces al más profundo silencio y a la más completa inactividad, como sucedió algunos años después, pero ciertamente por aquel entonces fue el primer móvil de todo. Nota 62. Tuvimos ante nuestros ojos la prueba de lo que decimos aquí en el proceso manuscrito de Juana de Arco, transportado desde Rouen a la Biblioteca Real de Londres, y que no es en absoluto este muy apócrifo que citan los historiadores, que no pudieron o que no quisieron profundizar más. Fin de nota. Pero los triunfos de Bedford no respondieron a las pérfidas intenciones de la reina. Su ejército salió por 2 veces de los muros de París sin atreverse a atacar al de Carlos VII, que ardía en deseos de enfrentarse con este insolente extranjero quien, retirándose cada vez que se atrevían a avanzar hacia él, dejó que el joven príncipe se apoderase de todas las ciudades vecinas que se apresuraban a llevarle sus llaves con el entusiasmo que caracterizó siempre a los franceses y a su nación. Para equilibrar o destruir todas las precauciones tomadas por el regente con la intención de mantener a los habitantes de París bajo la autoridad de los ingleses, los partidarios de Carlos hicieron circular en la capital unos impresos prontamente retirados por los emisarios de la reina que, por su parte, no cesaban de extender el rumor de que era imposible que Carlos pudiese olvidar nunca las injurias que había recibido de los borgoñones secundados siempre cálidamente por los parisienses, y de que si alguna vez las puertas de París se le abrían, solo penetraría en la ciudad para destruirla a fuego y a sangre, arrasando todos sus edificios para que el arado pudiese pasar sobre el suelo que habría ocupado la ciudad. Carlos,
por toda respuesta, marchó hacia París, y se dispuso a asaltarla por el lado que se llama hoy el Cerro de San Roque. Debido a las preocupaciones de Isabel, el terror se extendió por todas partes. Desde este momento, el partido del rey no se atrevió ya a socorrer a su verdadero señor y los asaltantes, engañados en su esperanza, se retiraron enseguida, a pesar de los estímulos y de los señalados servicios de Juana, a quien desgraciadamente una flecha alcanzó bajo los muros de la ciudad y puso fuera de combate. Pero ¿quién lanzó esta flecha? Eso es algo en lo que no profundizaron jamás los que hablaron de este acontecimiento, y veamos qué habrían descubierto si como nosotros se hubiesen molestado en compulsar los documentos auténticos y originales que aclaran este hecho, y particularmente los referentes al proceso de Juana, depositados en la Biblioteca Real de Londres. Un soldado de la guarnición de París, dice en estos documentos, se presentó aquella misma noche ante Isabel. He alcanzado, le dijo, y probablemente dado muerte a esta bruja. Pido a vuestra majestad la recompensa que me prometió. Y, al instante, este hombre recibió 2000 saludos de parte de la reina, quien le encareció que probase de nuevo. Sí, por casualidad, se daba cuenta de que no había dado en el blanco nota 63, el saludo, moneda de este reinado, valía 25 sueldos. Se la llamaba así a causa de la efigie de la Anunciación que se veía en estas monedas. Fin de nota. Sin embargo, la doncella, aprovechando la circunstancia en que la ponía su herida, persuadida enteramente por otra parte de que su misión se limitaba a la coronación del rey, pidió, sin poderlo obtener, permiso para retirarse al lado de sus pobres padres, para ayudarles a ir a guardar sus rebaños con su hermana y sus hermanos. Soy muy feliz, añadió, de haber podido ver el triunfo de Carlos VII. Ya no tengo nada que hacer aquí, con pesar me aparto y sigo mis inspiraciones, puesto que me gustaría morir al lado de mi príncipe. ¡Qué contraste! Juana quería morir por su rey, Isabel quería la muerte de este rey y pagaba el asesinato de aquella que quería morir por el rey. Se concluyó una tregua en París, y se realizó una partición del reino entre el duque de Bedford, que continuaba siendo regente, y el duque de Bourgogne, declarado lugarteniente general del reino, que dejó a Isabel perpleja al tiempo que se alarmaba, puesto que no ignoraba los proyectos de reconciliación entre Carlos y Felipe. No se atrevió ya desde entonces a obrar tan abiertamente con los parisienses como lo hacía con Bedford, quien, como inglés, secundaba mucho mejor sus miras y sus horribles proyectos contra su hijo, que estaba a punto de convertirse en el amigo del duque de Bourgogne. Parece ser, sin embargo, que participó en el arresto del carmelita Pedro, que había llevado a los comandantes de las tropas de Carlos todos los documentos de una conspiración que acababa de tramarse en París. Este monje, apresado desde el mismo momento de su reaparición, nombró, en los tormentos del interrogatorio, a una gran parte de aquellos que le incitaron a obrar y quienes, como él, perecieron condenados a la última pena, por pretender regresar al yugo de su legítimo soberano, a quien su implacable madre había jurado un odio eterno y que no desaprovechaba ninguna ocasión para probárselo. Un instante de felicidad lució aún ante sus ojos. Su nieto, el rey Enrique V de Inglaterra, nacido de la princesa Catalina, su hija bien amada, vino a coronarse a París, y se atreven a decirnos que, relegada a su palacio, Isabel fue ajena a todo eso. ¡Qué absurdo! Y bien, los historiadores quieren que una mujer que acababa de desempeñar un papel tan importante, y que sentía aún el destello de este papel por la presencia de su nieto, rey de una nación tan querida a su corazón, se quiere que esta mujer se quedase en la inactividad cuando sucedía un acontecimiento tan interesante para ella. ¿Puede ser cierto? Que esas personas mal informadas dejen de pretenderlo, y que, para convencerse de su error, lean el diario que trata de esto, que se encuentra en la Biblioteca Real de Londres con el número 1601. Verán allí lo contrario de lo que escriben. Pero si no tenían ningún conocimiento de estos documentos cuando compilaban los materiales de su historia, en este caso, ¿por qué escribían? ¿Es razonable tratar asuntos tan serios sin tener a su alrededor todo cuanto se precisa para esclarecerlos? ¿Quién les obliga a tomar la pluma? ¿Quién les obligaba a darnos una información a medias, que oscurece los hechos en lugar de aclararlos, y a relegar en el fondo de su palacio a una mujer que solo dejó de obrar en los últimos años de su vida? ¿Vale la pena escribir historia, cuando se está tan mal informado? Mientras esperamos otros detalles dados por el manuscrito citado anteriormente, describamos la alegría de la reina cuando supo que Juana de Arco, tan detestada por ella a causa de los servicios que prestaba a Carlos,
acababa de ser hecha prisionera en el cerco de Compiègne por un arquero inglés que la había apresado tras haberla hecho caer de su caballo. Desde este momento, Isabel no dejó de aportar su concurso a la pérdida de esta infortunada. Con esta intención dirigió al duque de Bedford la carta que se va a leer muy pronto, y que traduciremos literalmente del manuscrito inglés al que acabamos de hacer referencia, pero destruyamos antes algunos prejuicios que tenían entonces demasiada influencia y que, incluso hoy, hacen caer en el error a muchos historiadores, sobre todo cuanto se refiere a esta interesante muchacha. Seguramente tuvieron razón al decir que Juana de Arco no debía su suplicio ni a los franceses ni a los ingleses, reina demasiada franqueza y demasiada lealtad en el alma de este primer pueblo, y demasiada altivez en la del segundo, para que se pueda acusar a una de estas dos naciones de una barbaridad tan atroz. La Inquisición la reclamó, se nos dice, la universidad hizo lo mismo, y su perdición, continúan, solo se debe a la conformidad de los votos y deseos de la reunión de estos dos cuerpos. Examinemos el hecho sin parcialidad y sin prevención. La universidad, dicen los historiadores que quieran cargarla con este horror, adulaba entonces cotidianamente a las autoridades borgoñonas o realistas, bajo las que se encontraba alternativamente, y como, en este momento, el partido inglés triunfaba en París, la universidad tuvo que declararse en contra de Juana. Pero la universidad estaba compuesta por franceses, y nunca el alma del francés varió en el amor que debe a su príncipe. Sí, subyugado por las circunstancias, el francés se ve obligado, a veces, a disfrazar sus verdaderos sentimientos, no por ello dejan de reinar en su corazón, y los miembros de un cuerpo tan respetable, y que habían probado tantas veces su afecto a sus soberanos, no concibieron nunca el proyecto de enviar al último suplicio la interesante criatura que se había sacrificado por un rey al que estos valientes doctores querían tanto como ella. No, no pudieron hacerlo, no lo hicieron. Pero la Inquisición cargó con esta infamia. A Dios no le plazca que tomemos aquí la defensa de un tribunal de sangre, cuyos crímenes hacen temblar la naturaleza. Sí, la Inquisición pudo hacerlo, en el alma de los que la componían no habla el amor al príncipe. Sin duda pudo hacerlo, pero no lo hizo. Esclava del poder inglés que dominaba por aquel entonces, prestó su ministerio a una reclamación dictada por el encarnizamiento de los enemigos del Delfín. Quizás, incluso, empleó en esta reclamación los términos que le fueron sugeridos, pero el sentimiento que los dictó no emanó de ella, tribunal absolutamente pasivo en el Estado y teniendo como vicario general al hermano Martín. La Inquisición pudo ordenar a este vicario que ejecutase las órdenes superiores que se darían al respecto. Lo hizo y, haciéndolo, continuó siendo pasiva, pero nunca activa. Las expresiones de las que pudo servirse el hermano Martín, y que se encuentran en el proceso de la doncella, las empleó él, estamos de acuerdo, pero no las dictó. Nunca en este siglo absolutamente militar, la Inquisición hubiese tenido la fuerza suficiente como para lanzar un decreto parecido. ¿De quién, pues, son estas expresiones? ¿Quién, pues, movió este cuerpo que se pretende que obró por propia iniciativa? ¿Quién? No podemos cegarnos a este respecto y aunque no tuviésemos el apoyo para nuestras afirmaciones del documento auténtico que hemos citado más arriba, el buen sentido, el conocimiento de los hechos, el de los hombres, todo nos conduciría a nombrarnos nuestra propia iniciativa la instigadora de esta condena. ¡Ay! ¿Quién sino Isabel pudo permitírsela? ¿Quién, sino Isabel, se hubiese unido a los enemigos de esta infortunada para deshonrarla y perderla? ¿Existía alguien que detestase más al Delfín que esta indigna madrastra? ¿Y existía alguien que reuniese en mayor grado que ella el deseo y el poder de perder a todos los amigos del joven rey y al mismo monarca? ¿Por qué buscar otro agente a esta infernal maquinación cuando ésta se presenta tan naturalmente? Tras haber pagado muy bien a quien había herido a Juana, ¿no era muy lógico que hiciese los mayores sacrificios para aniquilarla por completo? Juana fue hecha prisionera el 24 de mayo de 1431, la reina lo supo enseguida. El 26 escribió al duque de Bedford lo que vamos a leer y que nuestras búsquedas nos permitieron encontrar, y el 27 es la fecha de la reclamación de Pedro Martín. Al menos convendrán con nosotros que esta concordancia apoya en gran manera la opinión que emitimos aquí, y que justifica mejor todos los documentos auténticos que la promueven. Esta es la carta que Isabel envió en el acto a Bedford y cuyo espíritu y sentido se encuentra perfectamente en la reclamación de Juana hecha para la Inquisición por el hermano Martín.
¿Os dais cuenta de la importancia que tiene para nosotros, Duque de Bedford, el que se condene prontamente a esta maldita bruja que se nombra la doncella Juana, hecha prisionera por uno de vuestros valientes y que está confiada ahora al cuidado del conde de Ligny, Juan de Luxemburgo? Esta abominable criatura, inspirada por el espíritu de Satán, y diciéndose siempre inspirada por falsas revelaciones, condujo a través de 1000 peligros al pretendido rey Carlos a coronarse en Reims. Pero Dios nos hace justicia, fue castigada por esta fechoría, por sus heridas y por su cautividad. La tenéis en vuestro poder ahora, cuidado que no se os escape, la entera confianza que los franceses tienen en ella la convertiría en más temible aún. Se diría que es un milagro que Monseñor el bendito Dios ha hecho en su favor. Nuestro partido ya muy vacilante no necesita esto para caer, y sabéis muy bien la impresión que causa en este pueblo ignorante todo cuanto se refiere a la superstición. Decida la Inquisición que la reclame, tiene que hacerlo, puesto que esta joven es vehementemente sospechosa de varios crímenes que dejan entrever la herejía, crímenes que no pueden ni disimularse ni evitar el castigo. Es preciso, pues, que este monje, que vos impulsaréis a obrar, os suplique que le entreguéis a esta mujer, como dependiendo de un oficio cuya cabeza es él, elegido por la Santa Sede, y una vez esta bruja estará en sus manos, decirle que proceda lo más pronto posible a su ejecución. Isabel de Baviera, reina de Francia. Esto es lo que la reina escribió. En virtud de esta carta, la Inquisición reclamó a Juana poco más o menos en los mismos términos, como lo prueban los documentos del proceso que están al alcance de todo el mundo. Si la universidad escribió en el mismo sentido, fue sin duda por orden del duque de Bedford, quien le prescribió los mismos términos empleados por la Inquisición, y siempre según las instigaciones de Isabel, pero la universidad no hizo nada por boca de su jefe, no podía hacerlo ni tenía que hacerlo, y si se encuentra en la Biblioteca Imperial, anexo al proceso de Juana, el escrito hecho por la universidad, es que ésta suscribió lo que el regente le ordenó que hiciera. Se ve ahora debido a qué influencia obraba el regente, y las razones de Bedford para someterse a ella. Terminemos una discusión ya demasiado larga, pero necesaria para iluminar uno de los principales hechos de nuestros anales y absolutamente desfigurado por unos historiadores que, sin haber hecho ninguna pesquisa, no tenían la más remota idea de la enorme participación de Isabel en la condena de Juana de Arco. La muerte de esta desgraciada e infeliz mujer que después sería elevada a los altares, prosiguen estos mismos escritores, es la obra de sus enemigos, pero tenía otros que fuesen más poderosos que la reina y Bedford. Tras haber demostrado suficientemente estos hechos, abandonamos en lo que respecta a un tema tan grave al razonable lector a sus reflexiones, atreviéndonos a creer que le hemos encaminado hacia la más pura verdad. Sin embargo, el conde de Ligny se negaba a entregar la prisionera, y fue entonces cuando, vivamente instigado por Isabel, el regente escribió al duque de Bourgogne a fin de decidir al conde a hacer lo que se esperaba de él. Qué superabundancia de pruebas se añaden a todas las que acabamos de establecer. ¿Quién persuade a Bedford? La reina. ¿Quién persuade al duque de Bourgogne? Bedford. Cesemos, pues, de cegarnos con respecto a este hecho. Juana fue sacrificada por aquellos a los que su conducta disgustó. ¿Y no era a Isabel a quien esta conducta disgustaba soberanamente? Juan había servido al delfín, y la más mortal enemiga del delfín, ¿no era Isabel? El asunto revistió sin embargo algunas dificultades todavía y principalmente por parte de la duquesa de Luxemburgo, que estaba siempre a los pies de su esposo, para impedirle entregar a Juana. Se hizo presentar esta demanda al rey de Inglaterra, con efecto de rogar a su alta excelencia, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ordenase que Juana de Arco fuese en breve entregada y puesta en manos de la justicia de la Iglesia. Ahora bien, ¿quién apoyaba esta demanda? Bedford. ¿Quién excitaba a Bedford? La reina. ¿Y a quién se presentaba esta demanda? A un rey de Inglaterra. ¿Y quién era el rey de Inglaterra? El hijo de Catalina, la más querida de los hijos de Isabel, lo que le hizo conservar sobre el inglés todo el prestigio que necesitaba. Al fin el dinero estuvo detrás de todo, se compró la sangre de esta pobre joven, en lugar de sacrificar este dinero para salvarla, se prodigó para perderla, y Juana, rodeada únicamente de enemigos, encontró muy pronto entre ellos la indigna muerte que le deseaban. Pero esta escena atroz ya no nos concierne, por tanto no debemos abrumar al lector con los detalles concernientes a ella, designar sus causas, unirlas a la mujer cuya historia escribimos nos basta,
Limitémonos a esta cruel reflexión. Pensemos que, por razones ignoradas por nosotros y que tenemos que respetar sin duda, la voluntad de Dios dejó morir tranquilamente, y a una edad muy avanzada a Isabel, cubierta de crímenes, mientras que hizo perecer en el patíbulo, en la flor de su edad, a la criatura más razonable, más valiente y más sorprendente de su siglo. Sin embargo, cualquiera que sea el deseo que tenemos de no entrar en ninguno de los detalles del proceso de esta infortunada, existe una circunstancia, que apoya en gran manera todo cuanto acabamos de decir, y también constatada en los documentos originales de los que hemos hablado también, que nos es imposible pasarla en silencio. Isabel, en el curso de la instrucción del proceso, veía con frecuencia al duque de Bedford, tanto para informarse de todo cuanto sucedía como para fortalecerle en las resoluciones que le había sugerido. En una de estas conferencias persuadió al duque de que era necesario proceder al examen físico de Juana, dado que si se descubría que no era virgen, quedaba muy claro que el exceso de su afecto por el rey no tenía otra causa que su intriga con él, de donde, añadía, habrían venido los celos inmensos que Néstor él concibió de Juana de Arco, lo que militaba infinitamente en contra de esta pretendida heroína de virtud, y que entonces esto solo bastaba para hacerla condenar. El examen tuvo lugar, y lo que sigue está de acuerdo en todos los historiadores. Nota 64, véase Villaret, tomo 15, página 58 y nota. Fin de nota. El duque, dicen los documentos públicos del proceso, de acuerdo con los nuestros, encontró un malsano placer en la ejecución del consejo de la reina. Atrincherado detrás de una pared, en el que se había practicado una hendidura, examinó el trabajo de las matronas, y allí, despreciando todas las leyes de la decencia y de la humanidad, el monstruo consideró con ojos impuros a aquella que iba a enviar al patíbulo. Nerón, levantado el vestido de Agripina la que acababa de matar, dijo, es aún hermosa. El infame Bedford dijo al examinar a Juana a quien quiera asesinar, la desgraciada es, sin embargo, hermosa. Poco tiempo después, la doncella cayó enferma bajo los hierros que la ataban a los muros de su calabozo. La reina informada aconsejó a Bedford que le proporcionase médicos, con la cláusula expresa de impedir que muriese de esta enfermedad, debido a que, decía, el rey de Inglaterra, que la compraba muy cara, quería absolutamente que fuera quemada viva. Qué refinamientos de la rabia más envenenada y de la más cruel venganza. Pero detengámonos, lo hemos dicho ya. Una mayor aportación de pruebas solo serviría para revelar al lector y hacerle derramar las más amargas lágrimas por la triste víctima de tantos horrores y crímenes, quien, enferma y atada fuertemente encima de un haz de leña preparado para inflamarse para reducir las cenizas, encuentra aún la fuerza necesaria para rechazar las calumnias lanzadas contra su rey. Le justifica y muere. Cuando Luis XI hizo revisar el proceso de Juana, se buscó a todos aquellos que habían contribuido en esta infamia. Todos habían muerto excepto dos que fueron detenidos y perecieron encima de la misma hoguera en que hicieron quemar a su víctima. Si Luis XI hubiese conocido la participación que tenía su abuela en esta barbarie, quizá no hubiese perseguido a los culpables con tanto encarnizamiento, o si lo sabía, el amor a la justicia y el noble deseo de vengar a su padre, le hicieron pasar por encima de cualquier otro sentimiento. El duque de Bedford y la reina se habían equivocado completamente al imaginar que el suplicio de Juana concedería ventaja al rey de Inglaterra. Esta atrocidad solo sirvió para que se detestase aún más el yugo de esta nación, y para precipitar con más ardor a los franceses a la revolución preparada por Juana. Con el apoyo de los documentos que hemos citado más arriba solo nos queda certificar que en lugar de permanecer inactiva como dicen los historiadores, Isabel no cesó, mientras pudo, de tomar parte en todo cuanto podía satisfacer su aversión por Carlos VII y favorecer a Enrique V, el enemigo mortal de Francia. Aunque hiciese 18 meses que el joven Enrique estaba en Francia, se había diferido bajo diversos pretextos la ceremonia de su entrada en París. Es entonces cuando se atreven a pintarnos la despreocupación de Isabel, y esto en una ocasión en que todo adulaba su orgullo y a su ambición. Guardémonos pues de creer, como lo dicen algunos historiadores, que fue tras las ventanas del Palacio de Saint-Paul desde donde vio pasar el cortejo. Se ve por los registros del Parlamento que todo cuanto concierne a estos detalles está mal interpretado. Los escribanos afirmaron que la miseria del gobierno era tanta que les faltó pergamino para describir esta ceremonia, de la que solo dieron en efecto algunos resúmenes que no repetimos aquí, debido a que se semejan a todas las ceremonias parecidas que hemos visto en este desgraciado reinado.
Lo que está consignado mejor en estas relaciones abreviadas es que Enrique solo estaba rodeado por ingleses, ni un señor francés quiso encontrarse a su lado, lo que ciertamente honra eternamente a esta clase respetable que, siempre fiel a sus príncipes, supo protegerles de sus desgracias, o deplorarlas, y no las provocó nunca. Sin embargo, comparecieron 5 obispos, eran franceses, ya lo sabemos, pero eran sacerdotes. Entre ellos se encontraba el execrable Cauchon, instigador de todos los tormentos, de todos los suplicios que rodearon los últimos momentos de Juana. Tan pronto como el cortejo penetró en el palacio de las Tournelles donde debía de alojarse el príncipe, el duque de Bedford condujo a Enrique vía al palacio de Saint-Paul a casa de Isabel, que se deshizo en lágrimas al abrazarle. «Querido hijo mío», le dijo, «he hecho todo lo que he podido por vos. Los sentimientos de madre que debía a Carlos, os los transferí. El duque de Bedford os dirá hasta qué punto lo he sacrificado todo. Vuestra madre fue mi hija más querida, que una porción de la ternura que le debéis repercuta en mí, querido Enrique. Soy yo quien ha colocado en vuestra frente la corona de Francia, conservad su esplendor, y sobre todo, para reinar tranquilo, inmolad a vuestros enemigos, sin esta precaución cruel, pero necesaria, no os dejarán gozar en paz de mi obra. Y como mi memoria os sería preciosa, si no encontráis al menos en el mal que he podido hacer todo el bien que yo pretendo conseguir para vos». Enrique cayó ante las rodillas de su abuela y las abrazó tiernamente. Isabel le levantó, la estrechó contra su corazón y le dijo: «Hijo mío, no cedáis nunca el trono al que os elevo, solo vos sois digno de ocuparlo». Esta escena hubiese sido sin duda muy enternecedora, si el profundo odio que esta mujer alimentaba hacia Carlos y hacia Francia no hubiese estallado a cada palabra. Pero el crimen, cubriéndose con la máscara de la virtud, hace que sus rasgos sean aún más repugnantes. Al día siguiente, Enrique comió en casa de su abuela con el regente y algunos señores ingleses. El manuscrito citado en nuestras últimas notas, y en el que nos apoyamos para todo cuanto acabamos de decir, no nos da ningún detalle sobre esta segunda entrevista, cuyo espíritu fue sin duda el mismo que caracterizó a la primera. Al fin, el 14 de diciembre de 1431 Enrique se dirigió a Notre Dame, donde recibió la unción real de manos del cardenal de Winchester, que le puso la corona en la cabeza. Otra estaba a su lado, y esta doble corona se convirtió en el emblema de los 2 reinos que tenía que gobernar. Tras haber jurado conservarlos y mantenerlos a los 2, se admitió el juramento de fidelidad de cuantos lo desearon, y este mismo día Enrique comió en la mesa de mármol que estaba en el gran salón del palacio. Isabel, que había presenciado la ceremonia desde una tribuna misteriosamente practicada para ella, no asistió a esta comida, donde reinó la más horrible confusión, imagen de la que la ilegalidad de lo que acababa de suceder tenía que producir en el reino. Ninguna de las muestras de la generosidad de nuestros soberanos se manifestó en esta ceremonia, ninguna disminución de impuestos, ninguna liberación de prisioneros. Se puso, por el contrario, más rigor que nunca en la exacción de los subsidios. Por otra parte, ninguna gracia ni pública ni particular, y pocos días después de esta vana toma de posesiones, más ridícula que imponente, más irrisoria que respetable, el joven rey partió hacia Rouen, de donde regresó muy pronto a sus verdaderos estados. Entretanto, Ana de Bourgogne, duquesa de Bedford, murió, y poco después el regente se casó con Jacqueline de Luxemburg, lo que disgustó soberanamente al duque de Bourgogne y determinó entre estos 2 poderosos jefes de partidos una división que todo anunciaba desde hacía tiempo. En vano el cardenal de Winchester intentó una reconciliación, lo que tenía que conducir al triunfo de este proyecto fue precisamente lo que lo rompió, y el orgullo de estos 2 príncipes, herido en las apariencias de su entrevista en Saint-Omer, reanimó para siempre el germen de las divisiones que existían en el corazón del uno y del otro. Esta ruptura conducía infaliblemente a un príncipe tan importante, tan generoso como Felipe de Bourgogne a los pies de su soberano legítimo, abandonado, traicionado hasta entonces por motivos de una venganza ciega que el tiempo y las circunstancias tenían necesariamente que calmar. Isabel se dio cuenta del golpe que semejante reconciliación iba a asestarle. Entonces su espíritu familiarizado con el crimen concibió la horrible idea de preferir la muerte de Felipe al dolor de verle en buenas relaciones con su hijo. La idea de la ejecución no estaba muy lejos en esta alma. Como consecuencia, Isabel encontró el medio de armar a un criminal llamado Gilles de Postel y de inducirle a matar al duque de Bourgogne para lograr la deseada muerte. Felizmente el crimen no se consumó.
Postel fue decapitado en Mons, pero sin revelar nada, pues acusó del horror de este proyecto a la condesa viuda de Hainaut, mientras pertenecía por entero a la infame Isabel. Nota 65. Véase la historia de los condes de Hainaut, obra escrita por un monje alemán y que se encontraba en 1772 en el Palacio del Gobierno en Monseñor. Fin de nota. Al fin se abrió una conferencia en París. El duque de Bourgogne tenía que servir de mediador en ella entre Carlos y Enrique. La superioridad de este papel y la participación que iba a tener el duque en una negociación en que solo dependía de él que la balanza se inclinase al lado que le convendría, le indujo a presentarse en esta asamblea rodeada del Fausto más imponente. La entrada de la duquesa de Bourgogne fue magnífica, y esta fue la ceremonia que Isabel presenció desde su ventana, con un despecho fácil de comprender. Y en efecto, con qué ojos podía verse tras el telón de una escena donde antaño había representado el primer papel. El padre de este príncipe podía decir, entraba antes conmigo en esta misma ciudad, donde nada se hacía sino obedeciendo nuestras órdenes, y ahora, triste, apartada, como la más simple burguesa de París, contemplo un triunfo que solo me recuerda a los míos para llorarlos. Oh fatal inconstancia de las cosas humanas. ¿Pero será este el comienzo del castigo de mis crímenes? ¿No fue colmada la medida y no merecí lo que me sucede? Qué dolorosos pensamientos en una mujer en quien las pasiones sobrevivieron a la posibilidad de satisfacerlas. Al fin se concluyó la paz entre el rey de Inglaterra y Carlos VII. Una de las cláusulas de este famoso tratado fue que el duque de Bourgogne estaría convencido para siempre de que nunca Carlos atentó contra la vida de su padre, del duque Juan, asesinato que le causaba el mayor horror, que el autor de este crimen enorme continuaría siendo buscado por todas partes donde quiera que se encontrase, que varios edificios piadosos se alzarían, a manera de reparación de este espantoso atentado, y que, en fin, una cruz se colocaría en el puente de Montereo en el mismo lugar donde el delito fue cometido. No transcribimos aquí todas las condiciones de un tratado que elevó a la casa de Bourgogne al más alto grado de esplendor que pudiese lograr, y que, como lo destacan muy juiciosamente los escritores de este siglo, se convirtió al mismo tiempo en la causa de su ruina. Pero la última de estas cláusulas, y la más importante sin duda puesto que iba a dejar respirar a Francia, fue que Felipe reconocería al rey Carlos por su único y legítimo soberano, lo que, desde entonces, libraba al duque de Bourgogne de todos los juramentos que hubiese podido hacer al rey de Inglaterra. Solo pensaron en celebrar en medio de fiestas a un acontecimiento tan feliz. Acontecimiento en el que todos los franceses veían el fin de sus males públicos y de sus infortunios particulares. Pero si noticias tan felices consternaron al duque de Bedford y a su nación, qué rayo dejaron caer en el alma de la desgraciada Isabel, que no solo vio, una vez concluida esta paz, ninguna posibilidad de perjudicar a un hijo para quien estos acontecimientos se convertían en triunfos, ni ningún medio de llamar a los ingleses a las provincias que el tratado colocaba de nuevo para siempre en manos de este hijo aborrecido. ¿Un alma como la suya podía resistir tan grandes reveses? Apenas se enteró de estas noticias se relegó al Palacio de Saint-Paul, y allí pudo convencerse de la fragilidad de las grandezas de este mundo, y de la ingratitud de los hombres, cuando la fortuna se aleja de nosotros. Cortesanos, criados, consideración, prestigio, todo lo abandonó, todo desapareció. Existe, pues, un límite en que la justicia del cielo venga, al fin, a la virtud que el crimen ultraja. Su despreocupación, sus prodigalidades dejaron a su marido en una miseria total. Ella misma sintió muy pronto los efectos de este estado espantoso, la humillación y el horror. Esta mujer, en otro tiempo tan sensual, tan delicada, tan orgullosa, extenuada por sus gustos, por sus costumbres y por sus pasiones, tenía apenas para cubrirse los vestidos que lo hubiesen hecho enrojecer al verlos en las mujeres que la servían antes y para llenar su mesa, aquello que no hubiese soportado que se ofreciese a sus criados. Vivía tan pobremente, nos dice un autor de este tiempo, que al verla, le preguntaban a ella misma dónde estaba la reina. Solo tenía, dice este historiador, 8 céntimos de vino por día, para ella y para su casa. Hacían tan poco caso de ella, por los grandes males que causó en la tierra, que tuvieron la insolencia de perseguirla en razón de unas deudas contraídas por ella para satisfacer las primeras necesidades vitales, tales como fuego, alumbrado, comida, etc. Y fue condenada al pago. Reducida a estos crueles extremos, no esperando ya nada, ni de los enemigos a los que entregó al reino,
ni de sus súbditos a los ojos de los que su conducta se había convertido en un objeto de oprobio, insultada por los mismos ingleses, que le decían a la cara que Carlos VII no era el hijo de su marido, ultrajada por los franceses que parecían querer hundirla sin cesar en las oleadas de sangre con las que había regado su patria. Solo le quedaba su dolor, su arrepentimiento, y si las lágrimas de este primer sentimiento calmaban un instante su rigor, las serpientes del segundo entreabrían en el acto las llagas. Entre estas dos plagas de la vida se la veía errar en el fondo de su triste palacio, no queriendo apartarse de todo cuanto podía hacerle derramar sus lágrimas con más amargura o redoblar sus remordimientos con más furor. Con frecuencia entonces se hacía leer el proceso de Juana de Arco, quería, sobre todo, que le repitiesen el pasaje en que esta pobre muchacha, irritándose por las invectivas lanzadas contra Carlos VII, gritaba a sus verdugos con acento de desesperación: «Atormentad mi desgraciado cuerpo, pero no insultéis a mi rey, por él yo muero». «Era mi hijo, este rey», decía Isabel, en una especie de espantoso delirio, «me correspondía a mí quererle, defenderle. Y yo entregué a las llamas a aquella que le amaba y que moría por él. Soy un monstruo indigno de ver la luz del día. Oh, furias del infierno. ¿Preparasteis para mí tormentos que puedan igualar a mis crímenes? Los sufriré sin quejarme, los invoco con ardor». Pasaba desde ahí a las estancias de su esposo y se precipitaba sobre la cama donde este buen monarca había dejado de existir. «Oh, tú», gritaba, «al que mis crímenes cavaron la tumba, lanza desde lo alto de los cielos una mirada piadosa sobre la que amaste y que reconoció tan mal esta felicidad. ¿Ves el estado en que me encuentro, evocando tus manes? Mis crímenes son tan grandes, que me atrevo apenas a levantar mis brazos hacia ti. Oh, el mejor de los hombres, dígnate procurar páralo, Isabel, no el perdón de las imperdonables faltas, no el olvido de los crímenes monstruosos cuyo recuerdo tiene que quedar en la tierra para asustar y corregir a los hombres, sino piedad, sí, la piedad que mis remordimientos se atreven a pedir a Dios, al que ofendí sin cesar. No pido en absoluto que aleje de mí los tormentos que merecí, imploro únicamente de él el favor de no ser rechazada cuando en el seno de los suplicios en que su mano va a hundirme, me atreveré a bendecirle aún. Ay, teníamos, pues, querido esposo, que ser elevados por encima de los hombres, tú, para sobrepasarlos por tus desgracias, yo, para afligirlos con mis crímenes. Ojalá pudiésemos servir ambos de ejemplo a los reyes que nos sucederán en este trono inundado por nuestras lágrimas, tú, del peligro al que la ceguera y el exceso de confianza pueden arrastrar a un buen príncipe, y yo del justo castigo reservado por el cielo y por el pueblo a aquella que convirtió en un juego a ultrajar al uno y al otro». No pudiendo resistir más este estado violento, Isabel obtuvo la gracia que pedía cada día a Dios, quien, cansado de perseguirla, se dignó arrancarle al fin de los dolores pasajeros de la vida, para hacerle sufrir los que no terminan nunca y que debe su justicia a unas execraciones que hacían temblar el universo. Sucedió cuando contaba 68 años de edad, el 30 de septiembre de 1435, 18 días después de la firma de un tratado que, por la razón de que calmaba a Francia, desgarraba su corazón. Ese día dejó de existir aquella que vivió únicamente para vergüenza de su siglo y que solo atravesó la vida para horrorizar a los que la recorrían con ella. Desapareció sin que ni la misma tumba pudiese servirle de asilo. Se grabó sobre el suyo, en memoria de sus crímenes, el espantoso animal que lo recuerda a todos, una loba. Objeto de más honor del que merecía sin duda, pero que el francés, siempre bueno y justo, rinde únicamente al trono cuando se da cuenta de que no puede hacerlo a quienes son indignos de ocuparlo. Su cuerpo se expuso durante 14 días en el Palacio de Saint-Paul, al cabo de los cuales se celebraron sus oficios fúnebres en Notre Dame. El Parlamento acompañó la comitiva, el abad de Sainte-Geneviève ofició. Al día siguiente el féretro fue conducido al puerto Saint-Landry y colocado en un pequeño barquichuelo bajo la única guardia de un limosnero, de 2 criados y de 2 remeros que lo condujeron a Saint-Denis. Se la colocó al lado de la tumba de aquel a quien ella hizo descender allí. Nota 66. Ahí, aunque depositada desde hace 400 años, ahí, dicen, sus manes se agitan a veces aún, y mezclándose con los de las Fredegundas y de los Bruneaut, ponen en el alma de los franceses, al lado del horror que inspiran, el dulce consuelo de que los siglos deshonrados por estos monstruos no pueden reproducirse ya en los anales de la eternidad. Fin de nota. No se adornó la ceremonia con ninguna pompa, las entrañas de la tierra temblarían, rechazarían de su seno al crimen que se colocaría en ellas con Fausto.
Nota sobre varios documentos justificativos mencionados en esta obra. En una carta del 20 de julio de 1813 a una demanda relativa a los papeles de la Casa de Bourgogne, se respondió que efectivamente habían existido muchos de estos viejos papeles que estaban en poder de los anteriores cartujos, cerca de Dijon, en la época de la toma de posesión del último adquisidor, pero que estos papeles fueron dispersados y rasgados sin que fuese posible encontrar ningún vestigio. Ante nuevas demandas, se respondió con fecha del 15 de agosto del mismo año que según las más exactas informaciones se habían convencido aún más de que en la época de la destrucción de los monumentos se habían quemado muchos y rasgado otros de estos papeles y que era más imposible que nunca encontrar algún rastro de ellos. Cuando el último propietario adquirió el recinto, pasó revista a lo poco que quedaba de estos papeles, y, no pudiendo descifrar 2 líneas seguidas, quemó los que habían quedado en su poder. Le es, pues, imposible al autor de esta obra proporcionar otros informes que los mencionados en el prefacio. Estos papeles existían sin faltar ni uno en 1764 y 1765, cuando él los compulsó para extraer de ellos las referencias que se encuentran en lo que acaban de leer. Existen también muchas otras anécdotas, tan preciosas como estas a la historia, cuyos títulos originales no se encontrarán nunca, gracias a las desdichas de los últimos años del siglo XVIII. Es preciso, pues, acusar a los que causaron estos males, y no a los autores quienes, para compensar estas pérdidas, quisieron proporcionarnos sobre estos hechos todo cuanto estaba en su poder ofrecer.